Morena, 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 haciendo historia con esperanza, con fuerza y con organización. Morena, 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 Morena. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas todas y todos una vez más a otro episodio de La Moreniza. Nos da muchísimo gusto. El día de hoy está con nosotros Camila, nuevamente secretaria general de comunicación del CEN. Está también Celeste Tadei, nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos. Y una nueva compañera en este estudio, Sofía Lameiro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Bienvenida de Jalisco. Es una compañera militante que contribuye mucho a nuestro movimiento, así que nos da mucho gusto tenerte por aquí. Antes de iniciar... Y también la presencia de la presidenta de nuestro partido Movimiento, Luisa María Alcalde de Luján. Muchas gracias. Por acá estamos, pero antes de iniciar vamos con algunas noticias importantes de la semana. Tenemos mucho que presumir, pero antes vamos a darles un breve repaso de algunas noticias de la semana. La presidenta Claudia Sheinbaum emitió y publicó un decreto para recuperar la soberanía energética. En el marco del 18 de marzo, en la conmemoración de la expropiación petrolera, la presidenta Claudia Sheinbaum, en un acto histórico, publicó el decreto de la aprobación de un paquete de 11 leyes. Estas 11 leyes están relacionadas con una reforma importantísima constitucional en donde se revierte y se establece nuevamente como empresas públicas del Estado, tanto a Pemex como a CFE. La idea de estas leyes secundarias es darles mucha fuerza a estas empresas, darles más facultades, fortalecerlas, que puedan invertir en energías renovables, poder hacer mucho más rápida la transición energética, obviamente todo lo que tiene que ver con el tema de los costos de la energía. Así que importantísimo lo que sucedió en este marco, en esta conmemoración. Y ya que estamos en estos temas, queremos aprovechar este espacio para decirles: vayan al cine, vayan a ver la película de Sergio Oljovich, 1938, cuando el petróleo fue nuestro. Así se llama esta película. Es una cinta que narra todos las dificultades que se tuvieron que pasar, qué sucedía con las empresas de entonces que tenían las concesiones y que querían recursos multimillonarios para darse por satisfechas. Es un proyecto que aparte fue grabado en Palacio Nacional, precisamente cuando el presidente estaba ahí, así que no se la pierdan. Buenísima, la verdad, para recordar. Es una película histórica. Vayan al cine, se la recomendamos. También el llamado de la presidenta para recordar, y aquí aprovechamos, recordar, 1 de junio habrá elecciones, jueces, magistrados, ministros. Ahora en Chiapas lo recordó la presidenta de manera tajante, estableciendo que nos vamos a convertir en uno de los países más democráticos del mundo, porque no solamente se elegirá al Ejecutivo, al Legislativo, sino ahora vamos a abrir brecha para elegir de manera democrática al Poder Judicial. Vamos viendo este video, adelante.
El 1 de junio va a ocurrir algo muy importante en nuestro país. ¿Ya saben qué va a pasar? A ver, ¿qué va a pasar? Hay elecciones, ¿sí sabían? 1 de junio hay elecciones en todo el país. Ahora, ¿por qué vamos a votar? Por jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México, de acuerdo a su Constitución, desde 1824, tiene 3 poderes, como muchos países en el mundo. El poder ejecutivo, que es la presidenta o el presidente, los gobernadores o los presidentes municipales. Eso es el poder ejecutivo. El poder legislativo, que son los diputados, los senadores o los diputados de los congresos locales. Y hay un tercer poder, que son los jueces, cuya función es hacer justicia. Ese poder, el poder judicial, prácticamente ningún país del mundo se elige por voto popular. Aquí en México se elegía por la Cámara de Senadores a la Suprema Corte. Pues ahí lo tenemos, va a ser la verdad que un evento histórico, todas y todos debemos participar, hay que informarnos muy bien cómo va a ser esta votación, pero también correr la voz, que la gente sepa que va a haber elecciones, estas elecciones extraordinarias y que por primera vez vamos a elegir a aquellas mujeres y aquellos hombres que se encargan de dictar sentencias, de establecer que se cumpla el derecho a través de estos juicios. Así que jueces, magistrados, ministros y ministras de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina y también los magistrados electorales, 1 de junio de este año. Finalmente, una noticia más importante es ni más ni menos que la presidenta es la streamer número 1 en México. Sigue siendo la Mañanera del Pueblo una de las más vistas, 2.75 millones de horas vistas solamente en febrero de 2025, según estas plataformas que miden, así que pues es un éxodo la Mañanera, donde ahí se trata todo lo relevante respecto a nuestro país. Y una cosa más también muy importante es que se elevó ya a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya saben ustedes que todos los programas del bienestar, gracias a que se cuenta con una mayoría de 2/3 partes, se están estableciendo en la Constitución para que nadie los pueda echar atrás. De esto vamos a hablar, así que ¿qué les parece este avance tan importante que significa que no importa, tocamos madera, qué sucede en el futuro? Hoy los programas sociales, no solamente de adultos mayores, no solamente la pensión para discapacidad. Pues yo creo que es una de las grandes victorias de nuestro movimiento y sobre todo este programa que es Jóvenes Construyendo el Futuro. A mí me parece que es muy importante, ya son más de 3 millones de jóvenes los que están inscritos y que realmente tiene un factor o como un elemento reactivación de la economía muy importante. Se capacita a los jóvenes. Hay, por ejemplo, en mi ciudad yo conozco compañeros que están emprendiendo un negocio con muchas ganas y de pronto contratan a alguien a través de estos programas y les ayuda muchísimo. Entonces eso es buenísimo, pero además para mí lo más valioso de este programa es que tiene un contenido ideológico muy importante, porque el neoliberalismo nos quiso hacer creer que los ninis, ¿no?, que no estudian, no trabajan y que las y los jóvenes eran los culpables de no tener oportunidades. Y lo más importante de este programa es recordarles que estas frases que decían de que el pobre es porque quiere o que porque los jóvenes son muy flojos y no son responsables, etcétera, es una cuestión que tiene que ver con toda la sociedad, ofrecerle oportunidades a quienes tienen mayores dificultades, ¿no? Entonces, creo que esa parte, el corazón de este programa, pues es una gran victoria, como bien dice la presidenta, que sea muy difícil revertirlo, porque ya está a nivel constitucional. Creo que
lo que hace es romper con los círculos de exclusión, ¿no? Muchas jóvenes se han quejado porque dicen, a ver, es que no nos dan la oportunidad de tener un trabajo porque no tenemos experiencia, pero tampoco adquirimos experiencia porque no nos dan la oportunidad de trabajar, ¿no? Y a mí me parece muy impresionante que justo, un poco lo que decía Celeste, durante mucho tiempo dijeron que los jóvenes eran flojos, que no trabajaban, que no estudiaban, pero lo que estamos viendo con este programa es un tema de desarrollo nacional. El 67% de quienes han participado en Jóvenes Construyendo Futuro hoy tienen un trabajo, y eso es cambiar completamente las oportunidades que tienen, y creo yo también pues una afrenta a la violencia que hemos tenido, ¿no? Porque claro, en gobiernos anteriores pues veíamos que pues cerraban escuelas, quitaban becas, no daban oportunidades de trabajo y luego se sorprendían de que hubiera violencia. Creo que Jóvenes Construyendo Futuro lo que hace es, con más oportunidades, ¿no?, permites que haya pues más lugares de desarrollo para los jóvenes y que no tengan que acercarse a espacios donde hay violencia. Sí, sobre todo que no es solamente regalarles dinero a los jóvenes, sino es capacitarles y enseñarles un área del trabajo que a ellos les interesa. Y creo que eso es muy importante porque les regresa a los jóvenes esa oportunidad de elegir su futuro. Por eso ellos lo construyen, como bien dice ese buen nombre, pero además es justo dejar esa noción de un Estado que abandona a sus jóvenes y a sus, pues a su futuro, a vidas de pobreza y de hambre, ¿no? ¿Por qué no recordamos qué tanto dijo la oposición sobre este programa? Que si ninis, que si regalábamos el dinero. A ver, vamos a ver este video. Tenemos unos administradores que tiran el dinero por completo a la basura. Mira, ahora que estabas hablando precisamente de ver con qué dinero van a pagar el regalo de dinero y el asunto de las pensiones, porque yo sigo insistiendo que ese es el opio con el cual han comprado las voluntades de millones de mexicanos. Ayer en el Senado de la República se aprobó en lo particular y en lo general elevar a rango constitucional la pensión para los ninis. Es decir, ya se establece en la Constitución un derecho para todo aquel joven, entre comillas, de hasta 29 años, Mario, que le den su lana de ¿cuánto dijimos? 8,400 pesos al mes. 8,400 pesos al mes a los ninis. Requisito para esa pensión, no estudiar y no trabajar. No estudiar y no trabajar a rango constitucional. Sorpréndanse, fue aprobado casi por unanimidad. Lo votó el PRI, lo votó el PAN, lo votó Movimiento Ciudadano. Y trato de entender el por qué lo hizo la oposición. En principio, para quitarle a Morena el argumento, la narrativa de, ¿ya ven cómo esta gente no quiere que haya pensiones para la gente que lo necesita? Y en segundo lugar, ponerlo a rango constitucional para que cuando se acabe el dinero, entonces a la oposición le dice que estás violando la Constitución porque no le estás dando dinero a los que no trabajan y no estudian. Aquí el asunto es lograr que en la Constitución se garantice que en nuestro país, si algún joven no puede continuar estudiando, pueda continuar estudiando, que tenga espacios en las universidades, en las preparatorias, como ya lo hemos señalado, y en este caso para poder trabajar, adquirir experiencia. 1 año, se recibe un salario mínimo, se ha venido actualizando la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro y siempre de la mano de tutoras, de tutores. Por cierto, cientos de miles de empresas y tutores que se suman al programa, que reciben estos jóvenes y que los capacitan, y ya puede ser en un taller, en una fábrica, porque puede ser desde un oficio, un carpintero, pero también están en empresas muy grandes, hay de todo en Jóvenes Construyendo el Futuro, pero esto es lo que se le ha pasado diciendo la oposición. Por supuesto que no paran desde el inicio, tiene años que dicen que si regalan el dinero, y claro, lo que sucede es que durante años no hicieron absolutamente nada. La inversión era cero para poder sacar adelante a los jóvenes, y hoy, gracias a Jóvenes Construyendo el Futuro, no solamente se han incorporado muchos jóvenes al mercado laboral, sino lo más interesante es que el gran porcentaje son mujeres, más del 65% Oye, presidenta, mujeres. Y aquí un pedacito así como de chismecito político, A que ver. nos cuentes, tú eras en ese momento secretaria de Trabajo con el presidente López Obrador y queremos saber qué estabas haciendo, cómo te sentiste, cómo te lo planteó, que impulsaras este tipo de programas. Fíjate qué interesante, Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que inventa el presidente desde muchos años antes de convertirse en presidente.
Es decir, lo planea, tenía incluso el nombre, tiene que ver con sus recorridos con el país y con ver la frustración que significa de ver muchos jóvenes sin trabajo y mucha gente que podía ser tutora de esos jóvenes. Y decía, muy bien, si el gobierno pone el recurso, puedes juntar a los mayores, adultos mayores que tienen saberes, que pueden de la mano llevar a estos jóvenes a formarse. Y esa era la gran idea, esa era la mística atrás de Jóvenes Construyendo el Futuro. Eso sucedió así. Por cierto, lo describe en el libro La Salida y luego lo echamos a andar con un impulso fuertísimo, un presupuesto bastante importante y más de 2.600.000 jóvenes incorporándose en todas las regiones del país, porque ahí lo interesante era poder, no solamente que hubiese posibilidades en la ciudad, sino también en los municipios más pequeñitos, que los jóvenes no tuvieran que irse a otro lado a poder conseguir esta capacitación. Entonces fue extraordinario, ha sido de las cosas más lindas que me ha tocado vivir, y yo creo que ha sido un privilegio y que hoy esté ahora en la Constitución, pues la verdad es que mejor. Vamos cerrando esta sección, pero vamos entrando a una muy importante, mienten como respiran. Bueno, pues hoy precisamente este capítulo o esta parte del programa será muy importante porque mucho se desató esta semana con el caso Teuchitlán. Ustedes saben la manipulación gigantesca mediática alrededor de este lamentable hecho. Vamos a verlo. El pasado día 7 de marzo, el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco informó del hallazgo de hornos clandestinos con restos humanos en la localidad de La Estanzuela, en Teuchitlán, en Jalisco. En los últimos días, personajes de la oposición han aprovechado esta tragedia para criticar al actual gobierno. El gobierno parece más interesado en limpiar su imagen, que en esclarecer la verdad y hacer justicia. Y como tú lo dices, fue el gran final del principio de abrazos, no balazos. Que como buenos carroñeros bastante hipócritas, construyen estas campañas. El tema del caso Teuchitlán ha sido manipulado con el uso de bots para generar una narrativa que en primera instancia, hay que decirlo, no es orgánica. 20 millones de pesos gastados en esta campaña sucia en 4 días. Es indignante y dolorosa la inacción del gobierno. Responsabilizo a Andrés Manuel López Obrador de habernos entregado a los criminales. Yo sí lo responsabilizo. ¿Es este gobierno tan indolente e incompetente? Ellos tienen manchadas de sangre en las manos. Javier Lozano fue secretario del Trabajo de Calderón, quien inició parte de este infierno. Si algo hemos visto en este tipo de personajes es que no tienen vergüenza alguna, que no conocen esta palabra y que se les olvida todo lo que sucedió y todas las acciones que tuvieron en el pasado. Este es el centro de exterminio y reclutamiento del cártel Jalisco Nueva Generación en Teuchitlán, Jalisco. Y que no era verdad que tenía 3 años, sino que esto ya tenía operando desde el 2012. El cártel de Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, surgió en 2007 como un brazo armado del cártel de Sinaloa. Durante el sexenio de 2006 a 2012, aproximadamente 70,000 personas fueron asesinadas de forma violenta. El número de cárteles del narcotráfico se expandió y el tráfico de drogas continuó. El día de hoy estoy firmando un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda. Por cierto, hay que destacar que bajaron los homicidios dolosos en este país en lo que va de la administración de forma importante. De eso nos están informando los medios de comunicación. El hijo de que encabeza el cártel Jalisco Nueva Generación está extraditado por el gobierno de Morena y acaba de ser sentenciado en Estados Unidos. Hay que también reconocer que el gobierno mexicano y el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha tomado medidas muy fuertes que nunca hemos visto en el pasado para hacer combate en contra de estos carteles. Pero sabemos también, nos han dicho esto directamente de México, que en muchos de estos casos lo que impide cooperar es que existe niveles de corrupción e influencia sobre el ramo jurídico del país, que es muy peligroso. En mi
gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas nunca. Desde el gobierno no se tolerará la construcción de verdades a medias o falsedades. Y así, una manipulación impresionante, ya se hablaba aquí, más de 20 millones invertidos en bots, en tratar de desprestigiar a un gobierno democop y de manera bastante hipócrita. Bastante insensible, ¿no? Porque, bueno, el caso de Teuchitlán, que ha conmocionado no solamente a Jalisco o a nuestro país, sino a nivel nacional, pues ni siquiera se ha utilizado para informar sobre la situación de Jalisco, la situación de seguridad, la situación de los desaparecidos y las desaparecidas en nuestro estado y en otras partes del país, pero sobre todo no se ha utilizado para hablar de las víctimas, ¿no? Y qué se puede hacer por parte de la oposición para ellas, porque nunca han estado con las víctimas, nunca se han solidarizado respecto a los miles de atroces casos que hubo de crímenes de Estado que hubieron en el pasado y que ahora desgraciadamente tenemos que estar justamente enmendando los errores de unas políticas que buscaban pues aliarse al crimen organizado y continuar generando este tipo de delitos, pero que ahora pues son completamente diferentes, ¿no? Es lamentable de verdad ver lo que sucede en Teuchitlán y creo que es un recordatorio, ¿no? de importancia que tiene poder llegar también a transformar una política de abandono que hubo durante muchísimo tiempo en nuestro país, que vemos las explicaciones que han dado, por ejemplo, de la Fiscalía Estatal, y no entendemos cómo es posible que durante 6 meses no hubo el procesamiento ni de huellas, ni de, por ejemplo, la ropa que había, cómo hubo declaraciones de gente que había estado dentro del predio, ¿no? Sobre el involucramiento de autoridades locales y no hubo una investigación al respecto, ¿no? Entonces, pues es muy doloroso y muy doloroso también ver que haya quienes han querido aprovechar algunos políticos de oposición, ¿no? Para intentar sacar ventaja política, ¿no? Me parece absolutamente inaceptable y qué bueno, por ejemplo, que hoy estamos viendo una presidenta como Claudia Sheinbaum, ¿no? Que está coordinada también con las autoridades estatales y que no solamente eso, sino que ha hecho una serie de propuestas que se dieron a conocer en la conferencia matutina para hacer reformas que yo creo que son urgentes, ¿no? O sea, por ejemplo, este tema de eliminar las 72 horas que antes se tenía que esperar para empezar la búsqueda de las y los desaparecidos, me parece que eso ya no está vigente. La propuesta, por ejemplo, de que entre las fiscalías estén comunicadas de los datos de los desaparecidos, porque antes, ¿qué pasaba, no? Si tú tenías un desaparecido en Chihuahua, ¿no? Pero no tenías los datos, por ejemplo, si había aparecido en alguna otra estado del país. Yo creo que es un tema, la verdad, que a todos nos cuesta, ¿no? Y duele un montón, como bien dices, Camila. Pero lo que sí a mí me cuesta es que nos duele a todas y a todos, pero es que hay gente a la que no le duele y que realmente lo utiliza. O sea, esto que se menciona de los bots es el ejemplo de cómo hay veces que hay gente que nada más quiere hacer provecho, ¿no? De este tipo de situaciones, y creo que ahí es donde como ciudadanos tenemos que tener como mucha conciencia, informarnos muy bien de lo que está pasando. Por ahí yo veía que decían que era el Ayotzinapa de este sexenio, que nos duele igual que Ayotzinapa, por supuesto que nos duele igual, y eso es parte del humanismo mexicano, ¿no? Que nos duele el dolor ajeno, pero hay diferencias sustanciales, no es un crimen de Estado. Como bien dices, se están proponiendo inmediatamente acciones clave para combatir este problema que además desafortunadamente no tenemos la clave, la solución mágica de un día para otro, porque es un problema muy complejo que venimos cargando de muchos años, ¿no? Y en esto yo creo que pues todos y todas tenemos que estar presentes, revisando qué es lo que está pasando, actuar de la parte que nos corresponde, pues con mucha responsabilidad, mucha seriedad y mucho respeto, sobre todo a las víctimas. Y seguir avanzando en el tema de raíz, para poder pacificar a nuestro país, para poder garantizar que los jóvenes no sean víctimas y no sean atrapados por el crimen organizado, darles oportunidades. Hablábamos precisamente de jóvenes construyendo el futuro, de atender las causas de la pobreza, de la desigualdad, de algo que a estos cuates jamás les ha importado, y tener algo bien claro, que existe una línea clara
clarísima entre crimen organizado y gobierno, algo que no existía antes. Lo vimos con Genaro García Luna, cuando se mezclaba absolutamente todo y había una enorme impunidad, se privilegiaban grupos del crimen sobre otros, los mismos secretarios de seguridad involucrados en todos estos actos inhumanos. Entonces, hoy lo que podemos ver es una estrategia clara, una diferencia clarísima sobre gobierno y delincuencia, y sobre todo atención a las causas. Eso es de lo más importante. Y como bien decías tú, todo lo demás, todo el ruido exterior, la manipulación mediática que se ha venido haciendo, y que siempre tenemos que estar conscientes ante este tipo de casos tan dolorosos. Sí, acciones directas que anunció la presidenta para acatar todo eso, ¿no? Y darle la atención debida que pues se necesitaba y se necesita todavía en nuestro país, ¿no? Y que no solamente es Jalisco, sino también el resto de los estados. Y que en concreto es establecer el centro, fortalecer mucho al Centro Nacional de Identificación Humana. Esto es fundamental, crear la Plataforma Nacional de Identificación Humana y crear la Base Nacional Única de Información Forense. Vamos cerrando este tema para que podamos pasar también a platicar un poco sobre las tareas del movimiento, qué estamos haciendo adentro de Morena. Primero, como contexto, el tema de Regeneración. Tenemos el periódico Regeneración, como todos los que nos escuchan, muchos vienen de atrás y saben que fue una herramienta fundamental cuando el fraude del 2006, después el segundo fraude en 2012, cómo es que nuestro movimiento se ha venido comunicando a través de este periódico. A ver, pásamelo, Camila, aquí lo tenemos. Este es el nuevo Regeneración, 100 días de gobierno por y para el pueblo. Ha sido una herramienta bastante eficaz, porque con tanta manipulación de los medios de comunicación, pues tenía que haber un instrumento propio por parte de nuestro movimiento para poder informar sobre lo que realmente estaba sucediendo en México. Sí, que nos ayudaba justo en las brigadas, y nos ayuda todavía ahora en las brigadas a abrir el diálogo con la gente en el casa por casa, y también a combatir la desinformación que sufríamos hace 10 años y que desgraciadamente al día de hoy seguimos sufriendo, pero justamente con herramientas como el Regeneración rompemos esos cercos mediáticos. ¿Quién no ha repartido Regeneración? Sí, no, completamente ahí. Yo creo que todas de aquí han repartido Regeneración, y que ha servido contra la desinformación y contra el cerco mediático que tuvo el movimiento durante mucho tiempo, ¿no? A mí me gusta mucho pensar que se llama Regeneración, por supuesto, en honor a los Flores Magón, ¿no? Y que empieza en 2010, es decir, antes de que Morena inicie como partido, como el Regeneración empezó antes de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy bonito y muy simbólico eso. Y justo, ¿no? Creo que ha sido el tener estas tareas para las y los militantes de Morena también ha sido una manera, Presidenta, de resistir, ¿no? Sobre todo en aquellos años de 2012, por ejemplo, ¿no? ¿Qué era repartir el Regeneración en aquellos años? ¿Qué se sentía ir y hacer casa por casa con el Regeneración? Pues era una de las principales tareas. Yo creo que el presidente siempre fue claro que había que constituir los comités en cada una de las secciones electorales, y que en esos comités hubiese la posibilidad justamente de utilizar el Regeneración como herramienta para repartir en todos los domicilios, pero también para discutir precisamente en estos comités y en estos grupos de estudio que se fueron formando. Fue importantísimo, fue una herramienta clave, y lo es ahora. Por cierto, aprovechar que ahora que estamos en esta campaña de afiliación y que se preguntan muchos de los que tocamos la puerta, y bueno, ¿qué significa ser afiliada o afiliado de Morena? Decirles no solamente que recibirán su credencial, sino también el Regeneración, mensual o bimestral, según el tiraje que se vaya generando, pero todas y todos los afiliados, la idea es que puedan y estén recibiendo en sus domicilios este periódico.
queremos invitarles nada más a quienes nos están escuchando, primero un reconocimiento a nuestros coordinadores operativos territoriales, ¿no? Pero también pedirles tanto a nuestros coaches como a toda la militancia que nos ayuden a mandar una fotografía suya repartiendo el periódico Regeneración, ¿no? Esta labor que se hace diariamente bajo el sol, bajo la lluvia, ¿no? Para difundir lo que está haciendo nuestro movimiento. Entonces les vamos a poner acá abajo el número de WhatsApp de La Moreniza. Ojalá nos puedan compartir. Aquí está la presidenta repartiendo el Regeneración. Me encanta. A mí me encanta esta foto. Algo que me encanta y me pone la piel chinita, yo bien sensible siempre, ¿no? Con la piel chinita, pero de recordar estos tiempos del 2012, 2013 repartiendo Regeneración, bueno, desde antes, es como lo hacíamos, pues con un chorro de dificultades, poníamos nosotros el dinero para la gasolina, para ir a aquella colonia donde lo íbamos a repartir, o en los camiones donde nos subíamos, y creo que esa es parte muy importante que tenemos que mantener siempre en nuestro movimiento, porque me acuerdo que nos decían, no, todos los políticos son iguales, y yo les decía, sí, yo ando aquí repartiendo esto gratis por convicción, es lo que nos mueve, y eso es lo que la derecha, la oposición nunca ha logrado entender, que nos mueven ideales mucho más allá de nuestro beneficio individual. Y creo que el repartir Regeneración es como un símbolo muy fuerte de eso. Totalmente. Entonces, si eres de Morena, has repartido Regeneración. Claro, ese es el obrador. Pónganos su estado de la República, pónganos el año de la fotografía, porque hay gente que muestra fotos repartiendo Regeneración de hace varios años atrás. Entonces, para que podamos también estar nosotros difundiendo a través de redes sociales y mostrando lo que ha sido la construcción de nuestro movimiento. Vamos cerrando. Finalmente, vámonos a lo mejor, lo peor y lo ridículo de esta semana en redes sociales. Iniciamos primero con lo mejor. A ver, vamos a ver. Espérense, porque ya saben que yo aquí siempre interrumpo para recordar que se suscriban a nuestro canal de YouTube, @lamoreniza, y que nos empiecen a seguir en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, con @lamoreniza, y también cualquier cosa, cualquiera de las fotos que quieran enviar, que lo envíen a nuestro WhatsApp 56 65 14 91 88. Vamos a ver lo mejor de las redes sociales esta semana. Adelante. ¿Qué dices, mi amor? Yo te quiero más, todo. Ay, te quiero, presidenta. ¿Se acuerdan? ¿Saben qué me recuerda? Cuando el presidente López Obrador planteó la República Morosa, creo que fue por allá el 2010, 2011, y veo esta imagen y digo, se logró, se está logrando, ¿saben? O sea, estamos construyendo la República Morosa. Cuando hubo también un evento que estaba caminando en una comunidad y se le acercaron todos los jóvenes a hacerle preguntas, a abrazarlo, todo muy lindo, ¿no? Antes, o sea, ¿cuándo antes habías visto a un niño o una niña decirle te amo, Peñanito? Jamás en la vida, te amo, Xochitl Gálvez. Es real, o sea, es auténtico. Y además me encanta porque la presidenta es esta mujer que tiene mucha firmeza, que es súper metódica, es científica, pero a la vez súper tierna, ¿saben? Exacto, es como súper maternal. Exactamente. Que finalmente, pues digo, eso es, ¿no? O sea, cuidar como cuidarías a tu familia, cuidar a todos. Es que eso es. A todos los que pertenecen a nuestro país. Y lo interesante es eso, ver a tantos niños y niñas, un montón de niñas que ahora van a los eventos, que quieren a su presidenta, que les da orgullo ver a nuestra presidenta mujer, la voltean a ver. A nosotros no nos tocó crecer así, ¿no? Pero qué bueno que a los niños y las niñas de ahora sí. Totalmente. Bueno, vamos viendo ahora sí, vámonos a lo peor de las redes sociales esta semana. Estoy aquí en la plancha del Zócalo Capitalino, Ciudad de México, el asta bandera. Todavía no veo a ninguna persona que venga a entregar zapatos y a guardar un minuto de silencio y pues a compartir el dolor que compartimos los mexicanos de bien por esta gran tragedia que hemos vivido al ser testigos de unos centros en los que torturan o torturaban gente y luego los cremaban, los incineraban, los despedazaban, y no podemos perder la capacidad de asombro e indignación por este tipo de situaciones. Aquí estoy yo, voy a dejar estos zapatos al pie del asta bandera y pues voy a seguir muy de cerca todo lo que venga en relación con este caso, porque ahora resulta, para variar, que quieren deslindarse del mismo como si no hubiera existido, y que siga la fiesta y que siga la frivolidad, la incompetencia y la indolencia. Nunca más un caso como el de Jalisco
pero también Tamaulipas, pero también Veracruz y en tantos lugares donde han hecho de México un auténtico cementerio. Este cuate o este tipo es Javier Lozano, fue secretario de Trabajo, y es el símbolo de la hipocresía. Este video es el símbolo de la hipocresía. Este personaje, cuando era secretario de Trabajo, fue precisamente el que le dio carpetazo a todo lo que recordarán después. Retomó el presidente López Obrador en pasta de conchos. Dijo, hubo una explosión, no se puede ya buscar los cuerpos, a los familiares los trató con la punta del pie. Todavía las señoras que nosotros pues tuvimos la oportunidad de acompañarlas durante mucho tiempo, yo al frente de la Secretaría del Trabajo y después de Gobernación, pues con este coraje de esa insensibilidad que se tuvo y ahora resulta. Sí, pues representan perfectamente a los conservadores, ¿no? Que son sumamente hipócritas, pero además que no tienen ni siquiera una noción de qué hacer ante una tragedia tan dolorosa para todos y todas, y que solamente lo utilizan para lucrar políticamente, para sacar raja política, y nunca se han acercado a las víctimas, ¿no? Nunca, con las plataformas tan grandes que tiene Javier Lozano, nunca lo hemos visto que se reúna con víctimas de desaparición, con familiares, nada, ¿no? Es solamente ir, y hasta me parece irrespetuoso que se atreva ahí a pararse en el Zócalo, en esta manifestación que hubo, y ¿para qué, no? Para decir que va a ayudar en algo, no, sino para utilizarlo nada más. Bueno, tan cínico fue Lozano ahora con lo de pasta de conchos, que cuando se encontró el primer hallazgo ya de varios cuerpos que se han logrado encontrar después de tantos años de lo sucedido en 2006 en pasta de conchos allá en Coahuila, dijo, seguramente plantaron ahí el cuerpo, porque eso es imposible, no se podía llegar ahí. Claro, no se podía llegar ahí porque lavándole la cara a la empresa decidieron de plano ponerle fin a la búsqueda. Es increíble ahora escucharlo y verlo, pero esos son la hipocresía andando. Vámonos finalmente con lo ridículo de la semana de redes sociales. Adelante. Creo yo, es el sentir del panismo, René, que hagamos una pausa. Hay que poner en pausa la alianza con el PRI. Claro. Bueno, pues aquí está esto, Jorge Romero, que es el recién electo dirigente del PAN, diciendo en entrevistas abiertamente, no nos fue bien, tenemos que volver a valorar si debe haber una alianza con el PRI, no debe haber este tipo ya de relación porque nosotros vamos a construir y retomar un panismo. 3 horitos después. Pero es que el video, porque lo subió la Luisa. La Luisa, mira, la presidenta. No, sí, y después empezó a ser viral, lo compartió la senadora de Yucatán y ya lo empezamos a ver toda la militancia y me encantó el 3 horitos después. Es que justo esos son esas contradicciones, o sea, que el meme 3 horitos después refleja también. 3 horitos después, pero decimos que sucedió, ahora van en alianza PRI-PAN para elección de Claro, Durango. porque no calculan su fuerza, o sea, ellos no se dan cuenta que ya son una minoría que tienen que, es más, me acoqué, desde hace tantos años que el presidente dijo que eran lo mismo, que el PRI y el PAN eran lo mismo, y ahorita cada vez lo refuerzan, el PRIAN. Ni más ni menos. Pero le dan vueltas a su militancia, porque claro que tienen una, o sea, a ti no te daría guácala, ¿no? Ser panista y ver que están con Alito Moreno, o al revés, ¿no? Estar en el PRI, ver que están con Jorge Romero, ¿no? Entonces le dan vuelta a su militancia, les dicen que van a arreglar las cosas y tal, y al final, pues gana más el pacto del dinero. Pero el problema tiene que ver con la incongruencia. O sea, yo creo que algo de lo que está harta la población y que por eso están moralmente derrotados es precisamente eso, que como dicen una cosa, hacen la otra. Tal cual. O sea, es increíble. Apenas acababa de decir yo y que ya llegué a la dirigencia, vamos a replantearnos esta alianza. No pasaron unos cuantos meses y ahí los tendremos juntos en la boleta como PRIAN.
Una vez más. Con esto vamos cerrando, vamos concluyendo, agradeciéndoles a todas, a todos que nos hayan acompañado aquí en La Moreniza. Vamos a invitarles nuevamente que nos vean en YouTube, en las diferentes plataformas, ¿no es así? Que se suscriban en el canal de YouTube para que cada jueves les avise la aplicación o donde estén ustedes viendo, y que no se pierdan este podcast que se hace con tanto cariño para la militancia de Morena, y que nos sigan en las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y también en Spotify. Que nos escuchen en Spotify, La Moreniza, ahí nos estamos sintonizando. Muchas gracias, Celeste, Sofía, Camila, y a todas y a todos los que nos ayudan en esta producción. Les mandamos un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana. Morena.